Hola a todos, bienvenidos a nuestro video de matemáticasyfísica.com. Hoy vamos a ver lo que tiene que ver con la regla de Ruffin y Horner, o lo que llamamos normalmente división sintética. Pero en sí, ¿qué es la división sintética? Es un método algebraico abreviado para dividir un polinomio llamado dividendo por otro polinomio de primer grado llamado divisor, de la forma x menos a, donde a es cualquier número real o complejo. Realmente la división sintética es una alternativa a la división larga de polinomios y ofrece la ventaja de ser más simple y menos propensa a errores. También podríamos decir que la división sintética es una herramienta útil para dividir polinomios de manera rápida y sencilla, especialmente cuando el divisor es de primer grado. Para tal efecto, veamos la siguiente división. Haya por división sintética el siguiente polinomio. Entonces, inicialmente vamos a observar el polinomio. Tenemos acá un polinomio de 4 términos y está dividido entre un polinomio de 2 términos, o sea, dentro de un binomio. Es importante aquí entender que siempre que vayamos a dividir por división sintética una expresión algebraica, por lo general el divisor debe ser un binomio de grado 1. Vamos a ver aquí cómo es que dividimos por división sintética y después vamos a dar los pasos que debemos seguir para hacer este tipo de divisiones. Entonces, este divisor que tiene la forma x menos a es el que igualo para allá la raíz. Entonces, ¿cómo me quedaría? Que x más 2 es igual a 0. Si yo hallo la raíz, quiere decir que la despejo y este que está sumando pasa a restar y me queda que x es igual a menos 2. Esa sería la raíz para dividir esto por división sintética. Entonces, ¿qué hago yo? Coloco, al igual como cuando hablábamos de la división por coeficientes separados, pues voy a colocar o tomar más bien los coeficientes que acompañan cada una de estas variables que me aparecen aquí en el polinomio que voy a dividir. Entonces coloco el 1, coloco el menos 5, pero aquí también debo tenerlo en cuenta que debo colocarlo ordenadamente, que está x a la 4, x a la 3, me falta x a la 2, o sea que dejo el espacio de x a la 2, y a continuación coloco la x, que es más 4x, y el menos 48. Ahí estaría colocando los coeficientes que me acompañan el polinomio. Y debo dividirlo entre ¿qué? Pues vamos a dividirlo entre menos 2, que es, digamos, la raíz que encontré de mi polinomio. Entonces lo divido entre menos 2. Entonces, ¿cómo aplicamos la regla de Ruffin y Horner, o lo que llamamos división sintética? Pues este 1 que me acompaña acá, ese coeficiente lo mantenemos igual, y lo que hacemos es que empezamos a multiplicar este número por el menos 2, por el divisor. 1 por menos 2, lo llevo acá, menos 2, hago la suma respectiva, esto me da menos 7, este resultado lo multiplico por menos 2, menos por menos me da más 7 por 2, 14, 14 lo llevo aquí positivo, bajamos la suma, en este caso el vacío más 14, eso me da 14, y este 14 lo multiplico por menos 2, más por menos menos, 14 por 2 menos 28, es el número que llevo acá. A 4 le resto menos 28, o a 28 le resto 4 y lo conservo el signo del mayor, en este caso es menos 24. Y menos 24 lo multiplico por menos 2, menos por menos me da más 24 por 2, 48, más 48, esto me da 0. Y esta es la forma como yo puedo dividir aplicando la regla de Ruffin y Horner, o lo que llamamos división sintética. ¿Cómo expresamos esta cantidad en la forma de polinomio? Pues inicialmente este último número que aparece acá es lo que vamos a conocer con el nombre del residuo. O sea que mi residuo para esta división es exacto, es 0. Y para escribir el polinomio, teniendo en cuenta estos coeficientes, pues analizamos por qué letra estaba aquí elevado el número. Estaba por x a la 4, quiere decir que va a empezar por 1 menos x a la 3. De esta manera me quedaría este polinomio. X a la 3 menos 7x al cuadrado más 14x menos 24, que vendría a ser mi término independiente, y ya sería la solución de esta división, que en pocas palabras es exacta, porque su residuo es 0. Y esta sería la forma como normalmente nosotros dividimos un polinomio entre otro polinomio por división sintética, teniendo en cuenta las siguientes características. Para esta división sintética es importante tener en cuenta lo siguiente. Si nos dice allá por división sintética el cociente y el resto del siguiente polinomio, entonces analicemos el polinomio. Me dice m a la 6 menos 3m a la 5 más 4m al cuadrado menos 3m a la 3 menos m al cuadrado más 2 entre m más 3. Si observamos acá, me falta la m. Aquí lo que me dice es que debo dividir este polinomio de 2, 4, 6 términos, realmente de 7 términos, entre este binomio. Por lo general, para poder dividir por división sintética, siempre debe ser un binomio. Y el exponente y el número que me acompaña este binomio es de grado 1. O sea, su coeficiente es 1 y su exponente es 1. De este divisor es que yo saco mi raíz.
Recuerde que la raíz de un número viene siendo el número que al sumarlo con 3 me dé 0. En este caso, pues, ¿qué va a hacer? Pues va a ser menos 3. Si yo despejo más 3 que está positivo y lo llevo al otro lado de la rueda, me da menos 3. Y esta sería mi raíz para esta expresión algebraica. Adicionalmente, para poder resolver esta división, lo que vamos a hallar son los pasos que debemos tener en cuenta para resolver esta división sintética. El primer paso es que el divisor debe ser un binomio de grado 1. Eso ya lo hemos dicho. Este divisor debe ser de grado 1 y el coeficiente que me acompaña a ese primer término del divisor también debe ser igual a 1. Ya lo hemos dicho previamente. Ese es uno de los pasos que debo tener en cuenta. El otro es que siempre debo ordenar la expresión algebraica que me den. En este caso, el polinomio debe estar escrito de mayor a menor los exponentes y alfabéticamente también preferiblemente, tal y como me aparece aquí el polinomio. Obviamente, cuando vaya a dividir este polinomio, aquí me falta el espacio para la m o el 0m. Debo tenerlo en cuenta en el momento de ordenar la expresión. Y por último, lo que vamos a hacer es hallar la raíz de la expresión algebraica del divisor. O sea, teniendo en cuenta este número, lo reemplazamos. Es muy similar a como cuando hallábamos el resto en el teorema del residuo. Bueno, ya teniendo en cuenta estos pasos, vamos a hallar ahora sí nuestra división. Simplemente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir nuestro polinomio de forma ordenada y teniendo en cuenta la variable o la letra que me hace falta. En este caso sería m a la 6 menos 3m a la 5 menos 12m a la 4 más 15m a la 3 menos 5m a la 2 más el espacio de la m menos 31 dividido entre m más 3. Ahora, en vez de este entre, lo que vamos a hacer es la división correcta, pero vamos a escribir los coeficientes que me acompañan esta expresión algebraica. O sea, en vez de escribir todo este polinomio, vamos a escribir los coeficientes como si estuviéramos dividiendo por coeficientes separados. En este caso sería 1 para la m a la 6, menos 3 para m a la 5, menos 12 para m a la 4, más 15 para m a la 3, menos 5 para m a la 2, más el vacío o el 0, en este caso es el vacío, menos 31, y lo vamos a poner a dividir exactamente sobre ¿qué? Sobre nuestra raíz, en este caso menos 3. Esa es la forma como nosotros hacemos este tipo de divisiones. Es como una combinación entre la división por coeficientes separados y el teorema del residuo. A diferencia de eso, vamos a buscar este número, lo vamos a dejar similar acá y empezamos a multiplicar. 1 por menos 3 pasa a menos 3. Y aquí hacemos nuestra suma respectiva, menos 3 más menos 3, menos 6. Y este número lo multiplicamos por el divisor. Menos 6 por menos 3 da 18. Ese 18 pasa acá, sumamos, a 18 le quito 12, me da 6. 6 lo multiplico por menos 3, me da menos 18, lo tengo acá, menos 18. A 15 le resto menos 18, me da menos 3. Menos 3 lo multiplico por menos 3, menos por menos me da más, me da 9. A menos 5 le resto 9, eso me da 4. Y 4 lo multiplico por menos 3, me da menos 12. A 0 o al vacío le quito menos 12, me da menos 12. Y a menos 12 lo multiplico por menos 3, menos por menos más, me da 12 por 3, 36. Y a menos 31 le resto 36, eso me daría más 5. Este número hace parte del residuo, esta parte de acá, este número viene siendo parte del residuo. O es mi residuo, dicho de otra manera, para esta expresión algebraica. Pero ¿cómo escribo ese polinomio? ¿Cómo lo escribo? Teniendo en cuenta la regla de Ruffini en expresiones algebraicas. Pues simplemente reviso a qué exponente está elevado mi polinomio inicial y mi división debe ser 1 menos, debe ser m a la 5. Empieza con m a la 5, m a la 4, m a la 3, m a la 2, m y desaparece. Quiere decir que este va a ser mi término independiente. Dicho de otra manera, nuestra expresión algebraica va a quedar de esta manera: m a la 5 menos 6m a la 4 más 6m a la 3 menos 3m a la 2 menos 4m menos 12, que viene siendo mi término independiente. A eso le tengo que sumar el residuo. ¿Y el residuo cómo va a ser? Va a ser más 5 sobre, lo voy a poner a dividir, m más 3, que viene siendo el número o el divisor por el que tenía que dividir este polinomio. Y esta es la forma como yo expreso la división por la regla de Ruffini-Horner, o lo que nosotros llamamos división sintética. Esta sería la forma o el resultado de mi cociente. Veamos acá otro ejemplo para complementar mejor esta información. Dice acá, hallar por división sintética el cociente y el resto del siguiente polinomio. O sea, el polinomio es x a la 3 menos 2x al cuadrado más x menos 3 entre x menos 2. Me mandan a hallar tanto el cociente como el resto de este polinomio.
Entonces ya sabemos que tenemos que hallar la raíz de este divisor. Y ya sabemos que para hallar la raíz, pues simplemente igualo este divisor a 0. Y eso me da que la raíz es más 2. Ese más 2 acompañado con los coeficientes que me acompañan en este polinomio, escrito en forma de división, es lo que nosotros llamamos la regla de Ruffini. Aquí tenemos en cuenta cada uno de los exponentes. X a la 3, el coeficiente es 1. Para X a la 2, el coeficiente es menos 2. Para X, el coeficiente es más 1. Y para menos 3 es menos 3. Y lo divido entre más 2, que viene siendo mi raíz de este divisor. Ahora, como lo dijimos anteriormente, este tipo de divisiones son válidas si tenemos en cuenta las reglas. Y la regla nos dice primero que el divisor debe ser un binomio de grado 1, o sea que este exponente debe ser 1. Además de eso, que el coeficiente que me acompaña a este divisor también debe ser 1, y ese es el coeficiente es 1. También habíamos dicho que debemos ordenar este polinomio en el momento de intentarlo dividir, y ahí está ordenado. Y lo otro que debemos tener en cuenta es que debemos hallar la raíz, que ya la hallamos acá, como para tomarla como el divisor de mi polinomio, ¿no? Ahora sí, ¿cómo dividimos? Pues simplemente bajamos este coeficiente igual y multiplicamos este coeficiente por el divisor. 1 por 2, 2, llevo el más 2 y hago la diferencia. Menos 2 más 2, eso me da 0. Ahora 0 por 2 me da 0, más 1 pues 0. Y 1 más 0 pues me da 1. Y 1 por 2 me da más 2, paso más 2, menos 3 más 2 me da menos 1. Quiere decir que este menos 1 viene siendo mi resto o residuo aplicando la regla de Ruffini-Horner o la división sintética. Ese último número hace las veces del resto, que es una de las preguntas que debo contestar, de las variables que me preguntan acá. Entonces, adicional a eso me dice que debo hallar el cociente de esta división. ¿Y cómo traduzco esto del cociente? Pues miramos cuál es el término que está elevado. Mi polinomio, que es x a la 3, quiere decir que este primer término es de x al cuadrado, uno menos que el polinomio inicial. Entonces aquí va a ser traducido x al cuadrado más 0x más 1, y el menos 1 viene siendo mi residuo, o sea, mi resto, y lo tomo como que menos 1 sobre x menos 2, que es el divisor de mi polinomio. Y esa sería la forma como yo escribo el cociente de mi división sintética o mi regla de Ruffini-Horner. Básicamente así es que lo desarrollamos. Entonces, con este ejercicio hagamos un pequeño resumen de lo que tenemos que tener en cuenta para aplicar la regla de Ruffini-Horner o división sintética. Inicialmente cojo mi polinomio original y hallo la raíz de mi divisor, que simplemente es llevar esa raíz e igualarla a 0 y despejar la variable. En este caso, x menos 2 es igual a 0, o sea que el x es igual a 2 y esa sería mi raíz. La raíz es el término por el que voy a poner a dividir mi división sintética. Para escribir mi división sintética lo que hago es escribir los coeficientes, cada uno de los coeficientes que me acompañan el polinomio. En este caso es 1, menos 2, más 1 y menos 3. Hago la división correspondiente siempre bajando este coeficiente que me acompaña el primer término y empezamos a multiplicar. 1 por 2, 2, más 2, 0, 0 por 2, 0 más 1, 1, 1 por 2, 2, más 2, menos 3 menos 2 más 1, ese sería mi resto. Y la forma como siempre vamos a expresar el resultado final de mi cociente, escogiendo el exponente del mayor término que encontramos acá y restándole 1. Entonces empezamos x al cuadrado más 0x más 1, y por último mi residuo, que mi residuo siempre va a estar el número que me quede aquí, en este caso menos 1, sobre mi divisor, el divisor inicial de mi polinomio. Y esa sería la forma como nosotros resolvemos este tipo de problemas. Bueno, espero que les haya gustado esta información. Aquí les voy a dejar algunos ejercicios por si decides realizarlos y nos veremos en una próxima ocasión. Muchas, pero muchas gracias.